no es bueno. Y no fuimos llamados para eso. La individualidad alimenta la soberbia y la vanidad. La individualidad nos aleja de la empatía. La individualidad nos hace débiles ante el perdón. Cuando yo estaba pequeñito, voy a decir esto rápidamente, ¿verdad? Yo fui el consentido por mi mamá los primeros 5 años de mi vida. Después de eso tuve otros hijos, ¿verdad? Malamente. Tuve otros hermanos. Y esos hermanos me robaron a mí ese lugarcito que yo sentía, ¿verdad? Ese vínculo con mi mamá. O sea, yo era el chiqueado, hasta 5 años duré. Después de ahí, yo sentí como que algo se rompió. Y la atención de mi madre era sobre mis hermanos más pequeños. Después crecí con los años y me hice muy individual. Me hice yo muy separado de mi mamá, de mi familia, de mi casa incluso. Y vagué y viví muchos años hasta la adultez siendo muy individual. Creía que eso era lo que eso me fortalecía. Creía que eso me envolvía en un huevito donde nadie podía tocarme. Pero el individualismo me llevó a los vicios, me llevó a vivir una vida infeliz. Todos los años que yo estuve fuera de la voluntad de Dios, creía que lo que yo era por mí mismo, lo que tenía era lo que yo había logrado por mí mismo. Que lo que de alguna manera estaba rodeado a mi persona, hablando de personas, cosas físicas, materiales, creía que todo lo había yo logrado por mí mismo. Y me sentía autosuficiente, sentía que no ocupaba nada de nadie, me sentía orgulloso de mí, sentía que yo las podía todas, sentía que no tenía miedo, pero simplemente estaba en un total error, en una equivocación. Y esto lo vine a entender cuando vine a los pies de Cristo, cuando una iglesia, un cuerpo me abrió las puertas y me dio entrada y entendí que yo solo no puedo. Entendí que necesito de hermanos, entendí que necesito la oración de mis hermanas. Y me cayó el 20 cuando una viejita, una ancianita, la más ancianita de la iglesia donde yo asistía, yo hacía viajes largos, andaba recorriendo el país, y iba y venía, y me dice la hermanita: hermanito, yo estoy orando mucho por usted para que cuando salga usted regrese. Y me cayó como algo como sorpresa, porque yo nunca me pensé que la hermanita se diera cuenta que yo estaba ya asistiendo a la iglesia, que yo era chofer y que yo tenía que ir y venir. Y eso me ayudó, me fortaleció, me sentí bien, me sentí a gusto. Y la hermanita ya no pasó desapercibida de mí, de mi vista. Siempre que veía, siempre que la miraba, siempre aprovechaba la oportunidad para acercarme y saludarla, darle una bendición y poder sentir como que yo era bien recibido, no solamente en la iglesia, sino en su vida misma de ella. Y tal vez algunos de nosotros o alguien se sienta con esa actitud de que no necesita nada de nadie, cuando dentro de la iglesia necesitamos el apoyo moral, el apoyo espiritual. Somos un mismo cuerpo, somos un mismo vínculo, todos y cada uno. Todos somos diferentes. Mis hermanos y yo fuimos 5 hermanos y todos éramos diferentes como los dedos de la mano. Son dedos, pero todos teníamos un carácter bien diferente, bien distinto. Y dentro de la iglesia, así somos todos iguales, hermosos como los veo yo desde este ángulo, pero todos son distintos, unos más pequeños, unos más viejos, unos más flaquitos, otros más chonchitos, pero todos somos iguales y Dios nos ve de la misma manera, con ese amor, con esa entrega. Cuando ahí en el capítulo 1 de Efesios podemos ver todo lo que Él hizo por nosotros. Y Él nos ve con ojos de amor. Tal vez yo veo al hermano y digo: no, ese hermanito, la verdad,
Pues, ay Señor, te lo llevas un día o te lo mando, ¿verdad? Te ayudo que te lo lleves. Pero no fuimos creados para eso, para esos conflictos. No fuimos creados para eso, amados hermanos. Fuimos creados para estar en un mismo cuerpo. Vamos a ver ahí la lectura. Solícitos, ¿están ahí conmigo, hermano? Versículo 3 del capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estar solícitos. ¿Qué es la palabra solícito? Presto. Estar listo, ¿verdad? Para estar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí en el versículo 4 empiezan 7 conceptos, de los cuales nosotros como cristianos tenemos que entender y hacer nuestras bases. Son los cimientos, estos 7 conceptos son los cimientos para que el cristiano entienda que es parte de un mismo organismo, que es la iglesia. Si usted no se lleva bien con la iglesia fulana de allá de la otra esquina, dice, no, pues no, es que esa iglesia también forma parte del cuerpo de Cristo. Amén. Alguna ocasión, platicando con un amigo, compañero de trabajo que era testigo de Jehová, me decía que ellos eran la iglesia perfecta porque todo el mundo había testigos de Jehová. Y me decía, es que ustedes son muchas iglesias. Y yo traté de hablar con él, le expliqué que somos parte del mismo cuerpo, somos muchas iglesias, pero tenemos un vínculo que es nuestro Señor Jesucristo. Todos somos iglesias, todos somos hijos de Dios, los que hemos sido llamados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Puede haber algunas diferencias en doctrinas, en costumbres, puede haber algo, pero todos forman parte del cuerpo. También son nuestros hermanos, también buscan de Dios, también el Señor pagó un precio muy alto por ellos. Y a veces nosotros ponemos divisiones y barreras y decimos, no, nuestra iglesia es la iglesia perfecta. Pero desde ahí estamos nosotros poniendo barreras, causando divisiones. Y eso a nivel fuera de la iglesia. Si hablamos a nivel dentro de la iglesia, existen ese tipo de barreras y de divisiones. ¿Qué? No le cae bien o bien al hermano, no le caigo bien a la hermana, esa hermana me cae mal, ese hermano, no, ese hermano, pues no debería de venir. Y ya hacemos barreras. Y ya causamos conflictos. Y tal vez no lleguemos a alguna confrontación, pero no lo saludas, no lo bendices, marcas tu línea. Por X razón o por ignorancia, el Señor quiere que hoy se rompan todas esas barreras. Somos hijos de Dios, somos parte del mismo cuerpo. Ahí en el versículo 4 dice, un cuerpo. Número 1, un cuerpo. Número 2, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma, ¿qué? Esperanza. 3, de vuestra vocación, un Señor. ¿Qué número vamos? 4, una fe. 5, ¿un qué? 6, 7, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 fundamentos, 7 cimientos, para que nosotros podamos entender la unidad. Somos un organismo en crecimiento, y a veces ese organismo, la Biblia habla como un cuerpo, pero en algunas ocasiones habla como un templo o un edificio. ¿Alguien que me ayude ahí a leer Efesios 2? Del 15 y 16. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Matando en ella las enemistades. Si hay enemistades dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que dejar eso a un lado. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que derribar ya eso que nos limita, eso que siempre nos hace que estemos unos contra otros, porque tenemos que entender el llamado que tenemos. Ahí en el